yo hago con mi vida lo que yo quiera. ¿Es realmente esta frase correcta o hay un poco de exageración en ella? Hoy en Trending Topic analizaremos este tema. Vamos a hablar sobre la vida loca, mejor conocida como libertinaje. Bienvenidos. ¿Realmente hacemos lo que queremos? ¿Es esto una realidad? Edmundo, yo creo que todos seguimos y obedecemos ciertos códigos. Incluso hasta los delincuentes siguen un código. ¿Qué tú crees al respecto? La verdad es que las naciones, los países tienen sus códigos, sus normas, tienen sus leyes. Los pueblos como tal, incluso dentro de una misma nación, tú puedes encontrarte que entre una ciudad y otra hay leyes distintas que regulan el comportamiento de sus ciudadanos. Pero hasta las familias, cada familia, en cada hogar hay un código de comportamiento que rige a las personas. Sin embargo, en ciertas épocas de nuestra vida sentimos que las normas donde estamos nos limitan. Y sentimos como que necesitamos libertad y sentimos que de repente esas reglas y esas normas son muy estrictas y que queremos hacer lo que nuestro corazón y lo que nuestra mente nos dicta. Y a propósito de un término que tú mencionabas, Laura, libertad, que a menudo se confunde con libertinaje, y de pronto tendríamos nosotros que definir qué es la libertad, y es esa capacidad que tiene una persona de actuar o de pensar o de tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. En contraposición a esto, el libertinaje es esa libertad excesiva, diríamos. Está relacionado con el desenfreno. Con hacer lo que yo quiera, sin medir las consecuencias, sin ni importar a quién el estoy costo dañando. que tiene. Y hay que entender que nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, de alguna u otra manera afectan a los que están a nuestro alrededor. Ahora, hay muchos que creen que obedecer la Biblia y hacer lo que Dios ordena limita mi libertad. ¿Esto es cierto o es falso? La Biblia señala que el ser humano fue creado con la capacidad de tomar decisiones, y entre esas decisiones que debe tomar, una de ellas es si le sirve o no le sirve al Señor, si le acepta o no le acepta. Desde luego, la libertad que tiene el ser humano está en el hecho de esa capacidad de decidir a quién se va a someter. O sea, que no es una libertad ilimitada. Hay regulaciones. El libertinaje entiende que yo puedo irrespetar las normas porque es un derecho que yo tengo, que poseo, y no hay ningún problema con eso. Y que puedo hacer con mi vida lo que yo quiera sin medir las consecuencias, pero las consecuencias al final me alcanzan, Las consecuencias al final me alcanzan. O sea, que yo tengo la libertad de elegir quién va a ser mi amo. Al final todos somos esclavos, tenemos dos amos, y la libertad del ser humano está en elegir a cuál de los dos va a servir, ¿a Dios o a Satanás? Hay un relato en la Biblia que aparece en Lucas capítulo 15 que nos habla acerca de un joven que un día decidió pedir a su padre la herencia, lo que le correspondía, y dice textualmente la Biblia en Lucas 15:13 que se fue y después de haber recibido la herencia de parte de su padre, malgastó todo viviendo perdidamente. O sea, que él vivió la vida loca. Exactamente. Así que recurrió o incurrió más bien en el desenfreno, en una vida excesiva, en la vida loca, tal como tú habías mencionado. Podríamos pensar en sustancias pernocivas, que alcohol, que drogas. Podríamos pensar tal vez en jergas, mujeres, desperdiciar todo lo que había recibido de su padre. Y hay muchos que están deseando llegar tal vez a la edad de la adultez, de la independencia, para emanciparse, para irse de la casa, para olvidarse de las reglas y para hacer con la vida lo que quieran. Pero yo insisto en que las consecuencias nos alcanzan. De hecho, hay personas
que de alguna u otra manera creen o piensan que estarían mejor Sí, viviendo una vida a ese nivel. sí. De hecho, hay otros que hasta lo externan. Claro, Ah, claro. Va a llegar el día en que yo me voy a ir de esta Y casa muchas y yo haré con mi discusiones vida lo que vienen- yo quiera. Sí, vienen por eso. Sin embargo, cuando nos vemos fuera de ese ambiente de protección, que fue lo que pasó con el Ujú. muchacho del relato que estás haciendo, entonces las bondades y los beneficios comienzan a perderse. Porque como él no trabajaba y lo que hacía era derrochar, el dinero llegó a un momento donde se acabó, donde llegó escasez al lugar donde él vivía, y como él no había trabajado ni había ahorrado, entonces allí comenzó a pasar trabajo, decimos en Dominicana, a pasarla mal. Y por eso es que yo insisto en que las consecuencias nos alcanzan, porque entonces ahí él se vio en dificultades, serias dificultades. Algo importante que no podemos obviar, Laura, es que el libertinaje, que aparentemente está muy de moda en estos tiempos, viene acompañado de irresponsabilidad. El libertinaje es, como habíamos señalado, una vida desenfrenada en el que no se toma en cuenta las normas. Y la realidad es que hasta en las empresas hay regulaciones, hay normas. En los lugares públicos hay unas normativas que rigen incluso hasta la vestimenta, la forma de comportarse en ese lugar. A mí lo que más me sorprende es que hasta aquellos que se asocian para hacer el mal, que hasta los delincuentes tienen sus códigos. Es increíble cómo incluso los que son desobedientes a las normas sociales y morales, para hacer sus fechorías tienen ciertas normas. Ujú. O sea que definitivamente vamos a terminar siguiendo algún patrón y obedeciendo algún código. Y en cuanto a nuestra vida espiritual, hay normas que están prescritas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Desde luego, hay una confusión entre lo que significa la gracia y entre la obediencia que nosotros debemos al Señor. Se entiende que la gracia, que es ese regalo inmerecido que Dios nos da, a través de la cual nos salva, entonces nos da la libertad de hacer con nuestra vida lo que nos plazca. Y me gusta mucho lo que plantea la Biblia en Tito capítulo 2, el versículo 11, porque allí nos presenta claramente cuál es el significado de la gracia y qué hace la gracia con nosotros. Y es lo siguiente: Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la maldad y las pasiones mundanas. O sea, la gracia del Señor, a través de la cual alcanzamos la salvación, es una gracia transformadora. Y más que llevarnos a una vida desenfrenada o libertina, más bien nos lleva a vivir conforme al plan que Dios tiene para nosotros. Me contiene, Claro. es como un muro que me protege. De hecho, la ley de Dios es un muro de contención para que el ser humano no viva de manera desenfrenada. Cuando vivimos la vida loca y cuando hacemos lo que queremos, al final vamos a traer serias consecuencias a nuestra vida y a la vida de los demás. Todos somos esclavos. Ahora, usted tiene la libertad de elegir de quién quiere ser esclavo. Si quiere ser esclavo de Satanás o si quiere ser esclavo de Dios. Recuerda seguirnos en las redes sociales que están en pantalla. Esto es Trending Topic.